Le doy gracias a Dios también porque ha sido un proceso fuerte. El pastor Luis, el pastor Adalberto, el cual envía saludos a toda la iglesia, nuestro pastor principal y presidente de la organización Belén. Fue un proceso bastante difícil, primeramente para poder tomar agua, ni podía tomar agua después de mi operación en la boca. Luego que aprendí a tomar agua, aprendí a comer otra vez y luego aprendí a hablar. Así que si usted hoy me ve con algunas palabras que me cuesta pronunciar la R, amén, que usted entiéndame, estamos en un proceso, sé que Dios va a glorificarse por completo. Me van a ver tomando agua porque me sacaron una glándula salival y se me reseca la boca y quiero que hoy ustedes me puedan entender, amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Hermano, le envía saludos al pastor Adalberto, amén, a toda la iglesia, comunidad cristiana Belén del Soler, amén, y no solamente el pastor Adalberto, el pastor Antonio, el pastor Juan, amén, que juntamente con el pastor Luis y mi persona somos los coordinadores de nuestra organización Belén, siendo el pastor Adalberto nuestro presidente y líder fundador. Ya pronto el pastor va a cumplir 50 años de pastorado, amén. Así que qué bendición poder tener un pastor con la experiencia del pastor Adalberto Márquez. Así que, bueno, para mí es un privilegio también predicar la palabra de Dios. Por favor, ¿cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? Amén. Por favor, yo quiero que usted saque su Biblia. Y yo quiero que usted se ubique en el libro de Mateo y quiero que vayas conmigo allí en el capítulo 18. Amén. Quiero decirle que a principio de este año 2026, en enero, finalizando enero, el pastor Adalberto habló con nosotros los coordinadores y nos dijo, bueno, es hora de salir a visitar las iglesias, salir a supervisar las iglesias, Belén de toda Venezuela. Yo tengo el compromiso de todo Falcón, Costa Oriental del Lago, porque me estoy apoyando con dos pastores, Wilmar Nava y el pastor Miguel Daza, me están ayudando por el proceso. Y ahora me toca también pastor Luis, su iglesia venía a supervisar, es la última que me quedó, ya estoy cumpliendo mi ciclo completo. Y recuerdo que el pastor nos dijo a Luis, a mí, a Antonio, a Juan, quiero que salgan a visitar las iglesias y quiero que hablen de visión, amén, visión, cuál es la visión que tenemos como organización Belén de Venezuela. Y quiero que hablen de los valores y principios que tenemos como organización. A mí me pareció maravilloso, tardé como un mes para salir a predicar y Dios me dio el mensaje. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Y primeramente quiero hablar sobre nuestra visión, la visión de la organización Belén de Venezuela. Somos una organización cristiana sin fines de lucro. ¿Cuántos dicen amén? En todas las iglesias siempre hay escribas, de esos que escriben mucho, ¿verdad? Para que los que escriben, lo vuelvo a repetir, somos una organización cristiana sin fines de lucro, comprometido con la extensión del reino, con la extensión del evangelio, por medio de las campañas evangelísticas, por medio del discipulado y la plantación de nuevas congregaciones. Esa es nuestra visión. Amén. Nuestra visión es extender el evangelio, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios a través de campañas, esfuerzos evangelísticos, a través del discipulado, pero sobre todo nuestra visión es plantar nuevas congregaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nuestra organización Belén también tiene valores y tiene principios que hoy quiero tocar, pero para eso he titulado el mensaje de hoy, amén, ¿quién es
el mayor? Amén. Es una buena pregunta. ¿Quién es el mayor? Amén. En la Biblia vamos a encontrar varios casos donde le hacen preguntas a Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista, estando encarcelado, amén, y a punto de morir, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir o esperarían a otro. Amén. Jesús habla con los discípulos de Juan y le dice a los discípulos: vayan a donde Juan y díganle a Juan las cosas que veis y las cosas que oí. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, a los pobres les he predicado el evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús estaba diciendo a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que sí, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otra oportunidad, los discípulos observaron un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le dijo: lo importante no es quién pecó, si él o sus padres nació así, para que la gloria de Dios o la obra de Dios sea manifestada en él. Y puso sus manos y le devolvió la vista al ciego. Otro día, un escriba, doctor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, le preguntó a Jesús, o le hizo 2 preguntas a Jesús. La primera pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús, conociendo que era un escriba, conociendo que era un doctor de la palabra, un doctor de la ley, le devuelve la pregunta y le dice: ¿qué has leído? ¿Qué has aprendido de la palabra? El hombre, siendo retado por Jesús, se levanta y comienza a decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo mira y le dice: bien has respondido, haz eso y vivirás. El hombre, viendo que Jesús respondió bien, le hace una segunda pregunta a Jesús y le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dio una hermosa parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted va conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso número 1, los discípulos le preguntaron algo bien interesante a Jesús. Ellos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor? ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿quién es el mayor? Si vas a la Biblia, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo o preguntándole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban interesados, amén, había un interés en los discípulos de Jesús en saber quién era el mayor entre ellos. Amén. Amén, hermanos. Ahora, para poder explicar bien este punto, sobre esta pregunta que le hacen a Jesús, yo debo colocar un buen fundamento. Amén. Un buen fundamento. En primer lugar, Jesús, el Señor, vino a esta tierra y vino anunciando un reino. Hay un reino, y no cualquier reino.
Él vino anunciando el reino de los cielos. Si usted va en su Biblia, ahí mismo en Mateo, capítulo 4, por favor, versos 17. Amén. Mateo capítulo 4, versos 17. Dice la palabra de Dios que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que Jesús lo primero que viene diciendo es: ustedes deben de arrepentirse, ustedes deben cambiar sus actitudes, su forma de pensar, su forma de actuar, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Indudablemente, los discípulos de Jesús sabían que Él era el rey de ese reino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús era el rey, el líder, el Señor del reino. Pero la pregunta o la incógnita de los discípulos era saber quién es el segundo después de Jesús. Amén. Ellos querían saber quién era el mayor después de Jesús. ¿Quién es el líder de nosotros? Después de Jesús, ¿quién va a quedar? Había una incógnita entre ellos. Querían saber quién venía después de Jesús. Los discípulos sabían que Jesús indudablemente era el Mesías, el Salvador. Ellos sabían que Jesús era el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Jesús lo reconocían como el gran maestro de la palabra de Dios. Pero ellos querían saber quién era el segundo después de Jesús. Amén. Todos nosotros somos así. Todos nosotros queremos saber quién es después del pastor. ¿Quién es el más importante de la iglesia? ¿Quién es el más grande de nosotros? Amén. ¿Quién va después del pastor? Amén. ¿Quién es el líder principal después del pastor? Esas son preguntas que nos hacemos y los hermanos se hacen dentro de las iglesias. ¿Quién va después del pastor? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos preguntaron quién es el mayor entre ellos, entre los discípulos. Y esta pregunta que le hacen los discípulos al Señor trata o habla de las grandezas y las aspiraciones personales. Amén. Muchos de nosotros tenemos aspiraciones personales y no tenemos aspiraciones de iglesia, como congregación, como organización. Pensamos en nosotros, pensamos en lo que yo quiero lograr, pensamos en lo que yo quiero alcanzar, pensamos en mis planes, en mis proyectos, en mis deseos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Quién es el mayor? Quiero decirle que todos son aspirantes. Usted dirá, pastor, ¿de verdad? Sí, hermano. En las iglesias todos aspiran. Yo lo he visto en muchas iglesias. Iglesias maravillosas. Iglesias preciosas. Que se han derrumbado. Que se han vuelto nada por las aspiraciones personales de algunos líderes. De algunos hombres de Dios, mujeres de Dios, que por sus aspiraciones personales hasta pueden destruir una congregación. ¿Cuántos dicen amén? Todos aspiran. Ahora, observemos el contexto de por qué los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Si usted me acompaña, por favor, en el libro de Marcos,
en el libro de Marcos, capítulo 9, y verso 33, miren lo que sucedió allí. Dice el verso 33, que Jesús llegó ¿a dónde? A Capernaum. Y cuando llegaron a la casa, yo imagino a Jesús de pronto, bueno, vamos para el Soler, vamos a predicar en el Soler. Y Jesús predicaba en una ciudad, en un caserío, pasaba el día trabajando con los discípulos y luego en la noche, en la tarde, llegaban a una casa para descansar. Llegaron a Capernaum y llegó el momento de ir para la casa. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Noten que comencé diciendo que la gente y los discípulos le hacían preguntas a Jesús, pero ahora Jesús es el que hace la pregunta, y dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la casa, Jesús les preguntó qué discutían. Noten acá que los discípulos estaban discutiendo sobre algo. Jesús los oyó. En el momento Jesús no le prestó atención, pero cuando estaban descansando en la casa, Jesús los llama a los 12 y le dice Jesús a ellos cuál era la discusión que ustedes tenían cuando íbamos en el camino. Amén. Estaban discutiendo algo, Jesús lo sabía y Jesús les pregunta, ¿qué disputabas? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el pleito? ¿Cuál era la discusión que estaban teniendo? Miren, ya estaban discutiendo entre ellos. Amén. Pero en el verso 34 dice la palabra de Dios que ellos callaron. Nadie habló, nadie respondió. Todos quedaron mudos y quedaron mudos, callados, porque en el camino habían discutido entre sí. No era algo que entre todos ellos, todos aspiraban. Todos son aspirantes. Habían discutido entre sí quién había de ser en el futuro, quién había de ser el mayor. Amén. Si no está el pastor Luis mañana, ¿quién será el mayor de nosotros? ¿Quién quedará? ¿Quién será el líder? Amén. ¿Quién va a ser el próximo? Quiero decirle algo en esta mañana. Si mañana o pasado no está el pastor Luis acá, o un día no está el pastor Larry en Jesucristo la Respuesta, somos hombres y puede pasar cosas y Dios es soberano. La iglesia no debe preocuparse por quién va a quedar después del pastor Luis. La iglesia sigue haciendo su trabajo. La iglesia sigue predicando el evangelio, la iglesia sigue adorando al Señor, porque como organización tenemos una coordinación y tenemos un pastor principal que somos los encargados de colocar o enviar o escoger entre ustedes el pastor o el líder que Dios nos muestra quién va a ser. Amén. Nuestro gobierno no es un gobierno de iglesia. El gobierno nuestro es un gobierno pastoral. Y son los pastores los que toman decisiones. Porque como pastores, Luis puede ser mi amigo, mi hermano de años de milicia, pero el día que yo como pastor tenga que tomar una decisión con respecto a Comunidad Cristiana Belén del Soler, o cualquier otra iglesia, con Antonio, con Juan, yo no me voy a guiar porque somos amigos. Yo no me voy a guiar porque somos hermanos. Yo me voy a guiar por la voluntad de Dios.
¿Qué es lo que importa en estos casos? Amén. ¿Qué es lo que es necesario en estos casos? Ellos estaban disputando entre ellos quién es el mayor. Y tenían pleito entre ellos. Jesús les pregunta, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué está sucediendo con ustedes? Quedaron callados. O quizás la pregunta de los discípulos se produjo producto de la bendición obtenida por ser de los discípulos del Señor. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 9, y quiero que todos vamos allí, un capítulo muy conocido, capítulo 9 de Lucas. Si usted ve el contexto de ese pasaje bíblico, en el contexto Jesús le da un anuncio a los discípulos. Jesús lo toma a los discípulos y dice, me es necesario ir a Jerusalén, voy a ser apresado, me van a golpear, me van a matar, voy a morir, dijo Jesús, pero al tercer día voy a resucitar. Ese es el contexto. Y fue tan impresionante lo que Jesús le dijo, voy a morir, que pasaron 8 días, dice allí, ¿está leyendo conmigo? Pasaron 8 días, parecía que en 8 días nadie habló. Todos estaban sorprendidos con la revelación de Jesús. Voy a morir, le dijo Jesús. Voy a padecer y voy a morir. 8 días después, pareciera que hubo una semana neutra allí. Mateo 17 habla de 6 días. Lucas dice que son 8 días. Ninguno de los dos fueron testigos presenciales. A ambos, tanto a Lucas como a Mateo, se lo contaron. Amén. Dice que 8 días después de esas palabras de Jesús, Jesús tomó a Pedro, tomó a Juan, tomó a Jacobo y subió un monte. ¿Para qué? Para orar. Amén. Jesús oró, estaba orando. Y dice allí que entre tanto, verso 29, entre tanto que oraba, pasó algo maravilloso, una experiencia sobrenatural. Dice que la apariencia de su rostro, se hizo otra. Amén. En Mateo 17, me gusta como dice Mateo, porque en Mateo 17 dice el escritor que Jesús se transfiguró. Amén. La palabra transfigurar es la palabra metamorfosis, un cambio radical. Y estaba orando con sus 3 discípulos y él experimenta una transformación. Él experimenta un cambio donde manifiesta su verdadera naturaleza. Él allí se manifiesta su naturaleza divina. Jesús era Dios, Jesús es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Pero también era hombre, se hizo carne como usted y como yo. Pero en ese momento de la transfiguración, Jesús muestra la verdadera naturaleza divina. Dice Mateo que su rostro iluminaba como el sol del mediodía, imagínate. Su ropa resplandecía. Qué maravillosa experiencia la de estos 3 hombres de Dios. Ahora, me llama la atención que no solo se transfiguró, su rostro se hizo otro, se iluminó como el sol, su ropa blanca y resplandeciente, sino que dice la palabra de Dios que aparecieron 2 hombres, 2 grandes hombres. Apareció allí Moisés. No sé cómo lo reconocieron porque no había foto.
En aquel tiempo no se sacaban fotos, pero lo cierto es que los reconocieron. Este es Moisés, el gran Moisés, aquel que se le presentó Dios en aquella salsa ardiente. ¿Recuerdan? Que él por curiosidad dijo, voy a ver por qué esa salsa se quema y por qué no se consume esa salsa. Y cuando estaba cerca de la salsa, una voz, la voz de Dios le habló y dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el suelo que estás pisando, santo es. La iglesia es un suelo santo. Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se postró y adoró a Dios. El mismo Moisés que fue a Egipto y con 10 plagas libertó al pueblo de Israel. Aquel mismo Moisés que un día se paró delante del mar rojo y lo abrió en dos con la vara. Aquel mismo Moisés que Dios le dio los mandamientos, estatutos y decretos. Aquel mismo Moisés que por gracia de Dios todos los días le daban maná, alimento al pueblo de Dios durante 40 años en un desierto. Pero no se apareció solo Moisés. Vino acompañado, pero bien acompañado. Amén. Tenemos que acompañarnos con gente buena. Apareció ¿con quién? Con el profeta Elías. Aquel hombre que un día oró levantando sus manos para que no lloviese más sobre la tierra, y no llovió durante 3 años y medio sobre la tierra. Y luego volvió a orar y llovió sobre la tierra. Aquel mismo Elías que se enfrentó a 450 sacerdotes de Baales y descendió fuego del cielo y luego los acabó a todos. Ese es Elías. Pero lo que me llama la atención no solamente es la transfiguración, no solamente la aparición de Moisés y Elías, sino lo que hablaban. Vinieron los dos, Moisés y Elías, para hablar con Jesús. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué cosas estaban hablando? Dice allí el verso 31 que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. ¿A dónde? En Jerusalén. Ellos dos vinieron a hablar con Jesús de la pronta partida de Jesús de esta tierra. Ahora, observen esto, observen algo. Los discípulos sabían, en primer lugar, que había un reino. Ellos sabían que Jesús es el Rey y el Señor de ese reino. Pero ahora también sabían que Jesús pronto se iba. Jesús dijo un día, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar, yo me voy. Jesús ya venía preparándolos. Ya Jesús venía advirtiéndoles, yo me voy. Y ahora los discípulos no solo sabían que había un reino, no solo sabían que Jesús es el Rey del reino, sino que ahora sabían que Jesús se iba. Para los discípulos, lo siguiente que venía era saber quién de sus discípulos era el segundo después de Jesús. Este se va pronto. Este se va a ir. ¿Quién será
el que va a quedar, ¿qué va a suceder? Amén. ¿Quién es el mayor? ¿Quién viene después de Jesús? ¿Ah? Y era tan importante, observen esto, era tan importante para los discípulos saber quién era el segundo o quién era el mayor, que involucraban hasta su familia en ese asunto. Involucraban a las familias. Si usted va conmigo a Mateo 20, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 20, verso número 20, dice la palabra de Dios que entonces se le acercó a Jesús, se le acercó, ¿quién? La mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, se le acercó la mamá de Juan, discípulo del Señor, y su hermano Jacobo, la mamá. ¿Ah? Llevaron a la mamá para que intercediera por ellos. Y miren la actitud de esta mujer. Ella va para que Jesús y llega a postrar en una actitud de adoración muy espiritual. Se postra ante él, ante Jesús, y pidiendo algo. Estaba pidiendo algo. Verso 21, Jesús le dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ella le dijo, miren esto, ella le dijo, Señor, yo te lo pido, Señor, yo estoy orando por esto. No, ella llega directo a Jesús y le dice al Señor, ordénalo, decláralo, establécelo. Ordena que en tu reino, sabían que había un reino, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. ¿Ah? La grandeza y las aspiraciones personales sobre los deseos y los planes de Dios para su reino, para sus iglesias. Ordena que en tu reino se sienten estos dos, y ahí estaban los hijos. Si soy yo mamá, no vayas a decir eso, mamá, yo no voy. No, pero ahí estaba Jacob y Juan. Aspiraban. Se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella pensaría, si mi hijo está al lado del rey, uno a la izquierda, uno a la derecha, yo soy la mamá. Allá voy a reinar con mis hijos. Voy a tener una posición privilegiada con las demás personas. Les voy a quedar delante de las demás mujeres. Grandezas personales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Jesús dice amén, ellos dos se van a sentar, uno a mi derecha, el otro a la izquierda. Se hubieran peleado entre ellos dos. Yo voy a la derecha y tú a la izquierda. No, yo voy a la izquierda, tú a la derecha. Se peleaban. Se hubieran peleado. Porque no es fácil complacer las grandezas de un hombre, las grandezas de una mujer. No es fácil. Tú lo pones en primer lugar y siempre van a aspirar más arriba. No miran así, ni así. Miran así. Pasan su vida caminando hacia arriba, aspirando cosas que no van a poder. ¿Cuántos dicen amén?
Eso pasa en nuestras familias. Yo soy el mayor, yo soy el que mando, yo tengo que heredar más. Porque yo he trabajado más en mi familia. Yo desde niño trabajo con papá, por lo tanto, yo soy el heredero de papá. Amén. Aún en mi iglesia, les voy a contar algo. En mi iglesia, mi liderazgo, yo me imagino, al pastor lo van a operar, al pastor lo van a operar, al pastor le van a hacer quimio, van a hacer radio, no sabemos el futuro del pastor Larry, y había más de un aspirante, más de uno. Yo los mandaba a reunirse como líderes, y hubo uno dijo, bueno, yo soy el que tiene más confianza con el pastor, dijo. Otro dijo, yo tengo más tiempo con el pastor, yo tengo 20 años con el pastor. Como que si esto fuera por confianza, o esto fuera por antigüedad. ¿Creen que la cosa de Dios es porque yo salí con el pastor a comer una hamburguesa? Ya yo soy el líder de la iglesia. O porque el pastor va para mi casa y yo les regalo un almuerzo, ya yo soy el próximo líder de la iglesia. No, no se equivoque. O porque, como yo tengo 20 años con el pastor, me toca a mí. Yo soy más viejo de la iglesia. Yo tengo más años que el pastor en la iglesia. Amén. Todos aspiran. Ahora, si vamos nuevamente, por favor, al versículo principal, me gusta cómo responde Jesús. Amén. Me gusta cómo responde Jesús. En Mateo 18:1 dice la palabra de Dios que en aquel tiempo los discípulos vinieron diciendo, preguntándole a Jesús, Señor, dinos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El mayor después de él. Amén. Y llamando a Jesús a un niño. Yo me imagino a Jesús casualmente, no es casualidad, ellos preguntándole a Jesús, ¿quién es el mayor en tu reino? Iba pasando un niño, 3 años, bueno, 3 años. Mi hijo, ven acá. Y Jesús agarró al niño, lo puso en el medio de los discípulos y le dijo a los discípulos, de cierto os digo que el que no os volvéis, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. A un niño. Ahora, yo les dije a ustedes que iba a hablar sobre los valores de la organización Belén de Venezuela. Ya les dije la visión. Pero para hablarles de los valores, vamos a tomar varias características de los niños que debemos de aplicar nosotros como valores en nuestras iglesias y en nuestra organización. En primer lugar, los niños son inocentes. ¿Cuántos dicen amén? Son inocentes. Bueno, a los que no le han dado tablet son inocentes. Cuando le dejan una tablet, perdió la inocencia. Amén. Inocentes. Esta cualidad
La inocencia tiene que ver con la integridad y la pureza, amén, de los líderes. Los pastores y líderes de la organización Belén de Venezuela tienen que estar comprometidos con la integridad y la pureza. Eso es un valor. Eso es un principio. Nuestros pastores tienen que ser íntegros. Nuestros líderes ministerial pesca, que es la columna vertebral de nuestra organización, tienen que ser hombres y mujeres íntegros, puros, santos, como valor principal. Cuando hablamos de inocencia, y usted busca en el diccionario, significa ausencia de culpas. Amén. Uno que no tiene malicia. Hace varios años, ante pandemia, la iglesia teníamos un equipo de softball. Yo era el pitcher, todavía pitcher. Ya empecé a soltar el brazo, hermano. Amén. Y yo recuerdo que la iglesia nuestra jugaba contra otra iglesia en un torneo cristiano. Y yo me recuerdo que el manager nuestro era una ovejita mía, se llama Leo. Y ya como iba por el quinto inning, yo estaba cansado, pleno sol, 2 de la tarde, y Leo venía y me decía, pastor, yo creo que usted está como cansado. Yo no estoy cansado. Pastor, yo creo que usted se puede salir ya. No me voy a salir. Pero yo lo hacía para molestarlo a él. Y pues así, Leo, yo me voy por fuera. Me salí, estaba cansado. Pero me fui para tercera base porque el juego estaba reñido. Me recuerdo que en el último inning, 3 hombres en base, 2 outs, íbamos empatados, con una carrera ganábamos. Y vino a batear el peor de mi iglesia, hermano. Dios. Casualidad, hermano, Dios mío. Yo quería que bateara el Vito, que bateara de los caballos. No. Vino a batear José López, nunca en su vida había jugado. Y se para en el home, gordito. El pitcher le suelta una recta y sale. Otra, esa. Y yo, mijo, venía acá, yo la cojo de tercera. Tenéis que tener malicia, hacer swing. Y sale el otro manager que es un pastor. Un momentico, pastor. Yo protesto. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? La Biblia dice que todo hombre sea sin malicia. Amén. Y yo dije, amén, pastor, de verdad que sí. De verdad que sí, hermano. Me sacó la Biblia. Eso se llama pureza, integridad. Nuestros líderes tienen que ser hombres y mujeres sin malicias. Amén. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4 que Dios nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. La santidad, la pureza, la integridad es un mandato de Dios. Dice el apóstol Pedro, sé santo porque yo soy santo y sin santidad nadie me verá. ¿De dónde tomó Pedro esto? De las bienaventuranzas. Mateo 5:8. Dice, Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Tiene que ser limpio, santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, sean hallados irreprensibles el día de su venida. Los líderes de la organización Belén, los pastores de la organización Belén, tienen que ser hombres y mujeres irreprensibles, que no haya quien los señale. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser
irreprensible, inocente, sin culpa. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca falló, nunca pecó. Jesús estaba comprometido con la santidad. Jesús estaba comprometido con nosotros en ser santos. Cuando Pilato lo interrogó, dijo: hey, lo interrogué y lo hallé sin culpa, no ha hecho nada. Amén. Cuando murió en la cruz, el centurión romano, viendo el espectáculo, dijo: verdaderamente este hombre es justo, es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Segunda característica de los niños. ¿Y qué debe ser? Un valor, un principio para los líderes de nuestras iglesias, Belén, es que los niños son humildes. Humildes, digan conmigo, humildes. No altivos, digan conmigo, no altivos. A los altivos, dice la palabra de Dios, Santiago, que los mira Dios como de lejos, de lejito. Amén. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ancianos tienen que ser hombres y mujeres humildes y no altivos. Amén. Hablando de la bienaventuranza, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Saben que la palabra pobre allí no tiene nada que ver con la situación económica o estatus social? La palabra pobre denota necesidad, y ahí habla de espíritu, de interno. Bienaventurados los que tienen necesidad de Dios, y esas son personas humildes. Nuestros líderes tienen que ser humildes, sencillos, no altivos. Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo: aprendan de mí. Si Jesús no era altivo, que es todo, ¿por qué tenemos que ser altivos nosotros? Yo soy mejor. ¿Ah? Yo soy el mejor. No me han visto predicando a mí como es, porque yo soy el más grande. ¿Ah? Yo soy de lo mejor. Hermanos, hermanas, Moisés, número 12, dice la palabra de Dios: y aquel varón Moisés era muy manso. La palabra manso allí es humilde. Era muy humilde, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés, el gran Moisés, era humilde, sencillo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan el Bautista. Juan el Bautista era grande. ¿Saben? Juan el Bautista era grande. Un día le mandaron a preguntar a Juan: ¿eres tú el Mesías que ha de venir o esperaremos a otro? Y Juan predicado y le dijo: miren, viene uno, no había aparecido Jesús. Él es más poderoso que yo. Era poderoso Juan. Salía toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, las provincias salían a ver a Juan y a bautizarse por Juan. Los religiosos, los sacerdotes, los militares venían a Juan
Y Juan decía, viene uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno, dijo Juan, de llevar las sandalias de él. No soy digno, porque él es más poderoso que yo. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero él, cuando venga, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego de lo alto, el fuego de Dios. Y luego, cuando lo conocí, un día estaba Juan y lo vio pasar. Y Juan dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Miren, mi hermano, yo estoy aquí predicando, ¿verdad? Y por casualidad se aparece el pastor Adalberto allí. Y abre la puerta, yo me quito y le doy el micrófono. Porque ese hombre es más grande que yo. A los pastores debemos exaltarlo, a mi pastor. Yo le digo a mi pastor Adalberto, donde yo esté y usted llega, empieza a abrir la Biblia porque que va a predicar usted. Yo no. Yo no. Podré ser más grande en tamaño. Un día por la gracia de Dios puede darme Dios más conocimiento que Él, por la gracia solamente. Pero seguirá siendo más grande que yo. Porque el líder se mide no por la grandeza, sino por la humildad. Reconocer quién son sus maestros. Reconocer quién se trasnocharon por ti. Quién se preocupa por ti. Eso es humildad. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hace más de un año, de pronto Luis se acuerda, hace más de un año, estaba en la casa, una tarde, noche, se pica mi celular, el pastor Adalberto, agarra el celular, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Pastor, te llamé porque tengo una necesidad urgente, me dijo. Ajá, llámate a los pastores de la coordinación y dile que voy a tomar $200 de la administración y luego yo los repongo. Yo lo voy a reponer. Llámate a la coordinación porque tengo una necesidad urgente. Yo, pastor, tómelo. No le pregunté para qué era. Eso no es mi problema. No le he preguntado si lo devolvió. Un hombre como el pastor Adalberto, fundador, 50 años de ministerio, y llamarme a mí, que soy la oveja más pequeña que tiene, para pedir permiso para tomar $200. Le dije, no, llamé a Luis, llamé a Antonio, llamé a Eduardo, creo que estaba Eduardo. Hermano, por favor, eso ni se pregunta. Pero esa es humildad. Amén. Y a veces no las creemos. El problema es que no las creemos. Nos creemos grandes. No las creemos y ese es el peligro. Creernos que somos grandes. Que tengo libertad para hacer cosas. Amén. A mí me gusta el apóstol Pablo. La iglesia de los Corintios fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Una iglesia en un lugar estratégico. Una iglesia que creció demasiado grande y rápido. Pero tenía un problema, y es que la iglesia era carnal. Habían divisiones, habían contiendas, comían los ricos por allá, comían los pobres por aquí. Se estaban infiltrando mujeres, sacerdotes, satánicas. Había todos los problemas. Pero había un problemita mayor. Y es que había una división. Porque un grupo decía,
yo soy de Pablo. El otro grupo decía, yo soy de Apolo. Yo soy de Adalberto Marte. Yo soy de Larry Fernández. Yo soy de Eduardo. Yo soy de Luis. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Quién es Larry? ¿Quién es Adalberto? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Eduardo? ¿Quiénes somos? Ahí lo dice lo que somos. Dice, somos servidores. ¿No está ahí, mi hermana Helen? Póngame ese pasaje allí, hermano, por favor. Somos servidores. Eso es lo que somos. Luis, eso es lo que somos. Hermano, no somos más de eso. Yo estoy para servirte a ti. No somos más que eso. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Fuimos los instrumentos de Dios para que tú creyeras, para que tú te formaras, pero simplemente somos servidores. Y dice ahí Pablo, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor por su gracia. Amén. Por su don, nos dio el don. Por su misericordia. Y continúa Pablo, cuando yo esté en el cielo, voy a pasar no sé cuántos años adorando al Señor. Y después que adore al Señor, a un permisito para conocer a Pablo, por favor. Yo quiero conocer a Pablo. Yo cuando voy a ser compadre, a Moisés, yo quiero conocer a Moisés. También para mí son los personajes de mayor peso. Amén. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó. Los servidores plantan y otros riegan. Pero el crecimiento, Pablo se la traía, mi hermano, era bueno. Pero el crecimiento, tú no eres ni de Pablo ni de Pedro. Tú no eres de Juan ni de ninguno de ellos. Tú no eres de Regifo ni de Luis Sacón. Tú eres de Cristo. Tú eres del Señor. Por la gracia de Dios que puso hombres y mujeres para que fueran alcanzados. Somos de Dios porque el crecimiento lo ha dado es Dios. Amén. Los niños son desinteresados. Bueno, a los que no le han dado tablet. Si le diste una tablet, lo perdiste. Amén. Los niños son desinteresados. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es que hay un interés, hermano. Voy a evangelizar porque yo quiero ser líder de evangelismo. Yo creo que fulanito no puede ser el líder de alabanza. Yo creo que yo lo hago mejor. Competencias. Interés. Le voy a poner un ejemplo, usted me va a entender. Hace como 2 meses, Luis fue testigo. Estamos en la reunión de los miércoles de coordinación. Y estábamos los 4. Juan no había llegado todavía, Juan Piña. Y hablando así, aquí se sienta el pastor en la cabecera. Yo me siento acá, no porque estoy a la izquierda ni a la derecha, sino porque ahí me da frío por arriba y un frío así. A mí me encanta el frío. Luis se esconde por allá y Antonio se mete en una esquina por allá sacando el cuerpo al frío. Yo no. Yo busco el frío aquí, donde me dé. Amén. Y yo soy así. Y hablando, me dice el pastor, a tal edad me jubilo. Me dijo la edad. Maya me pregunta, ¿a qué edad te dio el pastor? No te lo voy a decir. A usted tampoco se lo voy a decir. Me dijo a mí, a tal edad me jubilo. Yo, ¿verdad? Sí, me jubilo. Ah, bueno. Pegué un grito, Maya es la administradora que está al lado.
Maye, ven acá. Y llegó Maye, dígame, pastor. Maye, me está diciendo el pastor que a tal edad se jubila. Así anda diciendo el pastor, que se va a jubilar a tal edad. Bueno, te voy a decir una cosa, cuando le falte 6 meses, me avisas. ¿Y para qué, pastor? Para yo ordenar mi vida, porque si el pastor se jubila, yo me jubilo con él. Yo me jubilo con él. Esto no, este muerto no me lo deja a mí, eso es de él. Yo no tengo ningún interés. No hay nada mejor que estar en su iglesia de piernita cruzada. Ya tengo mis líderes, tengo líderes de 20 años conmigo. ¿Fueron ahí? Algo así van. No tengo interés. Desinteresado. Luis y Antonio me dijeron, pero bueno, nosotros te ayudamos. Hagan ustedes. Es la bonita, yo te ayudo. Te ayudo. A lo que... Hay que ser, trabaje al Señor desinteresadamente. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Trabaje, trabaje y trabaje para el Señor. Los niños son sencillos. Mira, hermano, yo debía estar acostado, me dieron 1 año de reposo. Y yo de diciembre, hasta le pedí a los pastores en la reunión, el pastor en diciembre dije, voy a predicar en la iglesia. Desde julio no predicaba. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. El pastor me dijo, pero tómate enero, tómate 1 año de descanso. No, pastor, yo no voy a tomar 1 año de descanso. Yo debía estar acostado en la casa. Yo dije, no, voy a servir al Señor con sencillez. Que no puedo hablar bien. ¿Ustedes me han entendido todo el mensaje o no me han entendido? Ahí voy poco a poco. Ahí vamos. Hace 2 meses me invitaron a una campaña. Y yo, Dios mío, una campaña. Ese pastor sí es pasado, un amigo mío. Cumplía 35 años de la iglesia y quería que yo predicara en la, pastor en la calle. Sí, en la calle. Bueno, yo voy. Yo preocupado que si el viento, que si no puedo hablar bien. Hermano, cuando uno calienta la voz, ya está. Hermano, yo no era para que hablara. Cuando me operaron, le digo a mi esposa y a mis hijos, doctor, antes de sacarme el quirófano, yo creo que su papá no habla, su esposo no va a hablar más nunca. No va a hablar más, porque le cortaron el nervio lingüístico. Se tuvimos que cortar. Y cuando me despertó, yo estaba así, él estaba del lado izquierdo, me llamó, pastor, ¿cómo se siente? Muy bien. Se miraron todos. Y pasó toda la noche, meta la lengua, saca la lengua, sube la lengua, baja la lengua, puede para la izquierda, vaya para la derecha, sube la lengua, baja la lengua, mete. Hermano, ¿qué pasa? Yo no sabía nada. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Tiene hambre? Sí. Tiene hambre, hermano. Por la gracia de Dios. ¿Ahora qué va a hacer yo? ¿Altivo? No, sencillo, conforme. Un líder de la organización tiene que ser un hombre, una mujer deseoso de aprender. Ya voy a terminar, hermano. Vamos a terminar. Miren. ¿Quiénes son los más grandes, el mayor en la iglesia? ¿Pastor nos va a decir? Sí, les voy a decir quién es. Yo se los voy a decir quién es. Para mí, no, eso no es que es ley, para mí, los más grandes son los que limpian el templo. Yo tengo un templo, ¿cuánto he ido para mi iglesia? Mónica, ¿tú has ido para mi iglesia? Hermano, eso es grande, o sea, en estructura. Hay 4 o 5 hermanitas que todos los sábados, yo las miro, yo las miro a ella y digo, bueno, mira lo que pienso yo. Cuando vamos al cielo y nos llama el Señor en el tribunal de Cristo para recompensa, yo las voy a ayudar a ella y voy a hacer las coronas. A ella yo las voy a ayudar.
Porque el más grande no es el que predica. El más grande es el que sirve. Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Los discípulos dijeron, bueno, el que se sienta a la mesa. Él le dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y eso es los servidores que se paga puerta, mi hermano. Con alegría, bienvenido mi hermano, mi hermana. Qué bendición tenerlos en la iglesia. Es un trabajo honroso. ¿Ah? Las que interceden en oración. Bueno, si a los que limpian yo les voy a ayudar a llevar la corona, a las intercesoras hay que buscar una cajetilla para poner la corona ahí. Esos son los que valen. Y usted no los ve en un púlpito, usted no los ve predicando en una campaña, usted no los ve, pero están haciendo el trabajo que Dios nos mandó a llamar, a hacer, servir. Ahora miren esto y termino con esto. Llamó al niño y le dijo, vuélvanse a ser como niños, porque si no son como niños, no entran. Jesús no dijo, no van a gobernar, no dijo entrar. ¿Sí me están entendiendo? Jesús no dijo, háganse como niños para que reinen conmigo. No, para que puedan entrar. Antes de reinar, preocúpese por entrar. Y después que entremos, donde nos pongas y bueno. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.